El versículo 2 del capítulo 2. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová. Versículo 5. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte? Versículo 7. Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominación mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no les aprovecha. Qué cuadro más trágico y más triste. Todos ya conocemos la historia del pueblo de Israel. Dios les sacó de la esclavitud y los condujo por el desierto. Un desierto que ahí nos lo está diciendo claramente, de muerte, seco, árido, de peligro. Pero Dios estuvo con ellos, sacó a un pueblo de la esclavitud, los condujo, los guió, los guardó, los protegió y los bendijo. Pero ahora este pueblo, lejos de rendirse a Dios, lejos de adorar a Dios, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Solo tú eres grande, solo tú eres digno, solo tú eres santo, tú eres mi Dios. Eso es lo que espera Dios. Pero en cambio el pueblo ni siquiera se acordó de él. Y miren, esto es para temer, porque aquí nos está diciendo en el versículo 8, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, es decir, ni se acordaron de él. Pero no solamente los sacerdotes, dice, los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas de Dios profetizaron, sí, pero profetizaron en nombre de Baal. El pueblo de Israel dejó a Dios. Vemos que el pueblo de Israel fue un pueblo desleal, que se fue tras los dioses paganos en vez de rendirse al Dios que les dio la vida, que les dio la libertad. Y es verdad que esto es algo histórico, verídico, pero también es algo real en el terreno espiritual. Estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Quisiera que en este momento recordemos en aquel día en que tú y yo venimos al Señor, en el día en que tú y yo le conocimos. ¿Cómo era tu vida antes? Muchos pueden decir, no, pues era normal, era igual, no cambió mucho. Porque pensamos que solamente aquellos que fueron asesinos, salieron de la droga, son los que tienen algo que contar, pero no. Tú y yo tenemos mucho que contar, porque tenemos esperanza en Cristo, tenemos salvación, tenemos esperanza de vida eterna, tenemos paz en Dios, porque Él nos perdonó de nuestros pecados. Jeremías sufrió persecución de toda su ciudad, porque estaba trayendo malas noticias de que iba a venir un pueblo a invadirles por culpa del pecado que estaban cometiendo. Pero no solamente su nación, que eso yo creo que se pasa. Lo más difícil es cuando los de tu propia casa se voltean contra ti. ¿Lo han sentido alguna vez? Cuando les dicen, cuando llegamos a fallar porque somos humanos, ¿no que lees mucha Biblia? ¿Para qué lees Biblia? ¿Ya te enojaste? ¿No que muy cristiana? ¿No que muy cristiano? Los de nuestra casa también se voltean. Incluso nuestro Señor Jesucristo, también sus mismos hermanos no creían en Él. Y le decían, ¿por qué te quedas aquí? Sube, vete a Jerusalén, que te vean todos. Así andas haciendo milagros aquí, pues hazlos a vista de todos. La familia también se te voltea cuando tú quieres buscar a Jesús, cuando tú quieres seguirlo. Y no debe de ser un impedimento para ti. Debes de tomar nota que así ha sido.
Así es, y así va a ser siempre. Nuestro Señor Jesucristo nos los dijo. Aún los de tu casa los van a traicionar. El capítulo 12, versículo 6. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti. Aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Qué difícil obedecer a Dios en algo cuando todo mundo se te voltea, ¿no es verdad? Yo me pregunto, ¿cómo le haría este pobre Jeremías para poder seguir adelante? Y se ve que Jeremías amaba a la nación. En el capítulo 4, versículo 19, mis entrañas me duelen, las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Qué palabras del profeta Jeremías. No era fácil para él estar dando la profecía, la palabra que Dios le había dado al pueblo. Era una palabra dura. Y él estaba sufriendo, dice, mis entrañas se conmueven, me duelen, pero no voy a callar, porque estoy oyendo un sonido de guerra. Igual que hoy nosotros, amados, no importa cómo se comporte la familia a tu alrededor, no importa cómo te mire la sociedad a tu alrededor, si eres señalado, si eres criticado, si se mofan de ti, hay que hablar, hay que predicar, hay que proclamar las buenas nuevas de salvación, porque el tiempo se está acercando en el que, como en los días de Noé, el arca se cerró y ya no hubo oportunidad para nadie. Y yo estoy segura que más de alguno que no conoce a Jesucristo está entre tu lista. Más de alguno tú tienes en tu familia que aún no conocen a Jesús. Y no es momento de relajarnos, es momento de hacernos como Jeremías, dolernos y clamar y pregonar y predicar. Con razón le decían el profeta llorón, pero no porque fuera blandengue, sino porque realmente la situación que estaba viviendo y las cosas que tuvo que sufrir fueron tremendas. Él se tenía que enfrentar a un pueblo que era necio, duro. Capítulo 2, en el versículo 13, lo que dice, me dejaron a mí. Esa es la acusación de Dios. Dios le dio esa palabra a Jeremías para que fuera a decírsela al pueblo. Imagínense ustedes que yo venga a decir a ustedes, están dejando a Dios. Algunos se levantarían enfadados y se iría. Y créanme, no es fácil venir a decir esas cosas. A veces lucho cuando tengo que predicar de algunas cosas, digo, ay Señor, ten misericordia, porque no es fácil. Más de algunos van a pensar que estoy hablando de ustedes directamente, pero no, es la palabra de Dios para todos nosotros. Es la palabra de Dios para todos nosotros porque Él nos conoce. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas. Ya aquí hace mucho que pensar. Me dejan a mí que soy una fuente de agua viva y se buscan cisternas. ¿Qué comparación hay entre una fuente y una cisterna? La fuente es natural. La fuente es de agua viva inagotable, pura. Y tú te vas a buscar una cisterna. Pero más aún dice, cisternas rotas que no retienen el agua. Ese es el pecado que Judá había cometido. Dejaron a Dios, y ya leímos en los versículos anteriores, todo lo que Dios hizo por esta nación. Los libró de la esclavitud, los llevó por el desierto y los llevó a una tierra fértil. Y les bendijo. Y aún así dice, me dejaron a mí. ¿Qué pueblo más infiel? Han torcido su camino. Fíjense qué acusaciones les está haciendo Dios a través de Jeremías. Claro, ellos no estaban mirando a Dios, estaban mirando a Jeremías. Por eso lo trataban como lo trataban. Han torcido mi camino. ¿Qué entienden cuando dice Dios, han torcido mi camino? Se han desviado. Cuando tú tienes un alambre y está recto y lo retuerces, pierde su forma, ¿no es verdad? Pues eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Están haciendo de mis leyes los que se les antoja. Se las están acomodando a su gusto. Como les digo, el quinto evangelio. ¿Cuántos evangelios tenemos? No vayan a creer que tenemos 5, Es una forma de hablar. El quinto evangelio es esto no me gusta, Señor, lo quitamos.
Esto sí, mira, como les digo, lo subrayamos con colores fosforescentes que nos lastiman la vista, ¿verdad? Porque es una promesa. Pero lo que no me gusta, no. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Torcieron su camino. Se han alejado de Dios. Me han dejado a mí. Profanaron el templo. Y miren, este pueblo de Judá, por eso les hablé al principio de la tribu de Israel. La tribu de Israel es la primera que estuvo prostituyéndose tras los dioses falsos. Por eso Dios en todo el libro de Jeremías, cuando lo lean, se van a dar cuenta que habla de infidelidad, habla de fornicación, habla de adulterio, pero está hablando en el sentido literal, pero también en el sentido espiritual. En el versículo 2 del capítulo 2 dice: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. ¿Se imaginan ese cuadro? Es como una persona enamorada, lastimada, porque lo han traicionado. Es Dios hablándonos a nosotros. Me estoy acordando de ti, cuando en tu juventud me eras fiel. Cuando en tu juventud, es decir, cuando conociste a Cristo, andabas bien, amabas a Dios, lo buscabas, era tu prioridad. Y ahora, ¿qué ha pasado? Dice, del amor del desposorio, cuando andabas en pos de mí. Qué triste, ¿no creen? Que Dios nos diga eso. Me he acordado de ti. Cuando eras joven me buscabas, y aún cuando todo era desierto a tu alrededor, ahí ibas en pos de mí. Y Judá, el pueblo del sur, tenía como ejemplo a esa nación del norte, que Dios los dejó. Y le dice claramente, te he dado la espalda, no te he dado el rostro, te he dado la espalda, porque tú te has ido tras dioses paganos. Y vieron cómo Dios se olvidó de la nación. Y en lugar de poner sus barbas a remojar, en lugar de aprender de lo que habían hecho la nación de Israel y no hacerlo para seguir fieles a Dios, hicieron exactamente lo mismo. Por lo tanto, ya no había más que decir, ahora tenía que entrar en juicio, porque tenían el ejemplo. Incluso Dios se lo reprocha constantemente en todo el libro de Jeremías. Habías visto a tu hermana, cuando vean eso, a tu hermana se está refiriendo a esas 10 tribus, las viste, se prostituyeron, las castigué, les hablé con profetas y no entendieron. Tú tendrías que haber aprendido y no haber imitado sus pasos. Y nosotros también estamos igual, porque vemos lo que pasa cuando alguien se aleja, vemos cómo anda el mundo, pero muchas veces, aún viendo, no tememos y torcemos nuestros caminos. Nos alejamos de Dios y deja de ser nuestra prioridad. ¿Es verdad o no? Lamentablemente, lamentablemente. Eran tan desobedientes, tan testarudos, que no querían cambiar. Aparte, tenían ya el corazón entenebrecido. Por más que el Señor les hablaba, incluso ellos creían que estaban haciendo bien. Y ya les mencioné todo el paganismo en el que estaban involucrados, las aberraciones que hicieron. Y aún así ellos creían que estaban bien. Tengamos cuidado, hermanos, porque cuando nuestra conciencia se cauteriza, cuando nuestro corazón espiritual se endurece, cuando nuestros oídos espirituales se cierran, por más palabra de Dios que estés escuchando, no te entra. Por eso es necesario buscar a Dios en arrepentimiento. Por eso es necesario venir a Dios y decirle, Señor, ve si hay camino de maldad en mí. Señor, suavízame con la palabra para que yo pueda entender tus mandatos. Ayúdame a entender si me estoy desviando. Amados, muchas veces nosotros cometemos ese error. Debemos de estar meditando constantemente. No seas sabio en tu propia opinión, porque esa es la tendencia que todos tenemos. Tendemos a creer que estamos bien. Incluso como el pueblo de Judá, dicen, si estamos con Dios, no nos puede decir nada. Cuando estaban yendo tras los Baales, ¿se dan cuenta de la ceguera espiritual en la que el enemigo nos puede hacer caer? Yo me pregunto, ¿habrá alguien aquí? No levanten la mano, solo es para que reflexionemos. ¿Habrá alguien aquí que se está yendo por caminos torcidos? ¿Habrá alguien aquí que está cayendo en esa condición de Judá, que ya no se acuerda del amor de su juventud y ya Dios no es su prioridad? ¿Habrá alguien aquí
que se está olvidando de lo que Dios ha hecho en tu pasado, de lo que sigue haciendo hoy, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero Dios es de abundante gracia con sus hijos, aun cuando no lo merecemos. Habrá alguien que se está olvidando. Yo estaba pensando, ¿cuántos se habrán cansado en el momento de la adoración? Porque suele suceder, ¿eh? ¿Cuántos se habrán cansado cuando estábamos en el tiempo de la alabanza y de la adoración? Yo recuerdo en mis tiempos mozos, que ya son muy lejanos, que yo escuchaba a algunos que decían, uy, otra vez de pie, es que mucho tiempo parados, es que ¿por qué tanto tiempo de pie? ¿Y por qué repiten tanto? Y yo estaba pensando ahí, Señor, nos faltaría la vida para agradecerte, nos faltaría la vida para alabarte. Queremos estar en el cielo alabando a Dios, ¿verdad? Y no somos capaces de alabarle ni una hora aquí. Estamos con el tiempo midiéndolo. Cuidado, estás torciendo tus caminos. Lo digo, amados, no por atacar a nadie, sino porque podemos estar siendo engañados. Podemos estar nosotros cavando nuestras propias cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Acordémonos, cuando la mujer samaritana tuvo ese encuentro con el maestro, ella también creía que estaba bien y estaba en adulterio. ¿Cuántos maridos tenía? Y le dice, ve a llamar a tu marido. No, es que no es mi marido. Bien has dicho. Pero lo dijo. Pero ella creía que estaba bien. ¿Y sabe por qué les digo que creía que estaba bien? Porque se pone ahí a hablar de teología con el Señor. Ah, sí, yo sé, creemos, yo creo que el Mesías va a venir, que sea llamado el Cristo. Y cuando Él venga nos va a revelar todas las cosas. Ya estaba tirando el balón fuera, ¿verdad? También para que no me siga hablando de lo que ando haciendo. Y el Señor Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Esos versículos me tocan porque hay tanta gente que anda buscando versículos. A ver, ¿dónde dice la Biblia que Jesús dijo que era Dios? ¿Te parece poco ese? Yo soy el que habla contigo, el Mesías, el Cristo, el que están esperando. Yo soy. Y el que bebiere de esta agua jamás volverá a tener sed. Amén. Fuente de agua viva. ¿Qué prefieres tú? ¿Fuente de agua viva o agua estancada? Agua viva. Pues esa agua viva tienes que ir tú a la fuente. Ahí está la fuente, pero tú tienes que venir a la fuente. Cuando yo les preguntaba, ¿cómo es que este varón, Jeremías, pudo resistir tanto dolor, tanto rechazo? Y dolor no solamente espiritual, porque ya vimos que físicamente también lo azotaron, lo persiguieron, lo metieron en una cisterna, lo metieron en mazmorras, su familia lo rechazó, no se pudo casar, no pudo tener hijos. También hubo dolor físico. ¿Cómo puede una persona soportar tanto dolor por hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo creen que puede soportar? Bebiendo del agua. Amén. Bebiendo del agua, conociendo a tu Señor. ¿Conoces tú quién es tu Dios? Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia abundante. Nuestro Dios es bueno. Miren, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, es verdad, les reclama y les dice las cosas directamente y muy, muy duras. Porque es como tiene que ser. Tú a tus hijos o a alguien que está haciendo algo mal, no le vas a decir, ay papito, volviste a meter la pata, pero no pasa nada. No, tienes que confrontar, si no, no hay cambio. Esas son las veces en las que Dios les habla así, pero con el fin de que el pueblo cambie, con el fin de que el pueblo reaccione. Porque Dios es un Dios de amor, nos ama y sabe que las decisiones que estamos tomando nos llevan al precipicio. Pero nuestro Dios, aparte de que es justicia, de que es rectitud, es un Dios de gracia, de misericordia, de amor. En el capítulo 3, versículo 12, después de ver todo lo que el pueblo de Judá estaba haciendo, el pueblo de Israel en general, cómo Dios le dice, volveos a mí. ¿Cómo le puede decir eso? Está poniendo toda una película de engaño, de traición, de infidelidad. Incluso dice, si un varón se separa de su mujer y ésta se va con otro, ¿el varón va a ir a buscarla? No, porque no es normal, es aberración. Pero aún así, comparando esta infidelidad con la infidelidad espiritual,
Dios le dice, volveos a mí. Es decir, en el terreno natural no buscarías a la persona porque te traicionó, porque se portó mal contigo, porque es una aberración. Pero en el terreno espiritual yo vengo y te digo, volveos a mí, venid. ¿Se dan cuenta? Nuestro Dios, a pesar de que se duele y no le gusta lo que hemos hecho, es un Dios de misericordia, de gracia, de bondad, de segundas oportunidades. El Señor te está diciendo, volveos a mí. ¿Qué te está diciendo? Quiero ser otra vez lo primero en tu vida. Quiero ser tu primer amor. Quiero que estés enamorado de mí como en tu juventud. Pero también les dice, convertíos, sí, volveos a mí, pero convertíos, no volveos igual que como están. No. Yo quiero una conversión. Y una conversión real. Si ustedes siguen leyendo el libro de Jeremías, se van a dar cuenta que les echa en cara que solo de labios le alaban, que están de lisonjeros, con un palabrerío hermoso, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso les dice convertíos. ¿Y qué es convertirse? Es cambio de vida. Amén. Es una transformación. Convertíos es no siga siendo igual. Por eso Romanos 12 nos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No puedes seguir pensando que yo puedo hacer lo que se me dé la gana y estar bien con Dios. No puede ser. Eso es estarte engañando. Eso es torcer tus caminos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, tiene que haber una transformación de mente. Si tú eres de los que piensas que hay un poquito de pecado, no hace daño. Si lo estás haciendo voluntariamente, hermano, estás mal. Tengo que decírtelo. Somos pecadores, sí, pero pasivos. ¿Amén? Es decir, no queremos, no buscamos el pecar. Al contrario, buscamos no pecar. Pero Pablo mismo lo dice. El bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¡Ay de mí! Pero Dios tiene misericordia y te ayuda. Eso es ser un pecador pasivo, que no quieres pecar libre y voluntariamente. Caes, tropiezas, sí, y Dios te levanta. Ahí sí se aplica. 7 veces caerá el justo y el Señor lo vuelve a levantar. Pero al que anda buscando cómo tropezarse de puro gusto, perdóname, pero no, te vas a quedar ahí tirado. No podemos pensar que podemos agradar a Dios con ese tipo de vida cuando ya le hemos conocido. Mejor nos hubiera sido no haberle conocido. Tenemos que tomarnos la vida cristiana, nuestra comunión, nuestra relación con Dios en serio. No es cosa de juego. ¿Cómo estaba la gente en tiempos de Noé? Dios vio que su corazón era de continuo solamente el mal. Desde Noé. Si vamos a Pablo también describía que no hay justo ni aún uno. Dios le dice a Jeremías, busca a ver si encuentras un justo. Busca. Y dice que no había ni uno. ¿Han cambiado los tiempos? Los tiempos no han cambiado, amados. Por eso tenemos que aprender. Si el pueblo de Judá no aprendió, no cometamos el mismo error. Nosotros aprendamos de lo que estamos viendo aquí. No torzamos nuestros caminos a nuestra conveniencia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión entre la luz y las tinieblas? No hay comunión. No podemos pretender querer estar bien con Dios si estamos llevando una doble vida. No, esa bipolaridad espiritual no debe existir entre nosotros. Debemos ser de una misma mente, de un solo pensamiento, enfocarnos a nuestro Señor Jesucristo, buscar hacer lo que le agrada a Él. Mire, nuestro Dios te está invitando, vuélvete a mí. No te invita, no te toca el corazón. Decirle, sí, Señor, es verdad, quiero volver a ese primer amor, quiero estar apasionada por ti, quiero tener esa ansia de buscarte. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Esta es palabra de Dios para ti. Me he acordado de ti, Dios se está acordando de ti, de tu fidelidad cuando le conociste, cuando oíste de Él. Amados, no permitamos que nada sustituya nuestro amor por Dios. Ya vimos con Josías, el único que se entregó de todo corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Hagamos lo mismo. Estamos convidados a buscar a Dios. Tenemos un Dios de amor, de compasión. Nos invita a circuncidarnos el corazón.
Ya no el prepucio, eso era en la carne. Él ahora quiere un corazón que no esté contaminado. Dile, Señor, quizá yo me rendí a ti, quizá yo te entregué mi vida, pero creo que necesito una circuncisión de oídos y de corazón. Pídeselo. Ahí sí aplica. Pedid y se os dará. No solamente para pedir dinerito. Pídele, Señor, circuncídame el corazón, por favor. No quiero pecar más. Amados, ¿cuántas veces has peleado tú por dejar un pecado? Seamos sinceros. Cada uno sabe de qué pie cojea, ¿no? ¿Hay algún pecado? Piensa. ¿Hay algún pecado con el que yo he estado batallando? ¿Hay un pecado que... El enojo puede ser, la mentira. Y no me he puesto a pelear porque Dios lo quite de mi vida. Piénselo. Te invito, Señor, circuncida mi corazón. Hasta que no vea yo eso erradicado de mi vida, no voy a estar en paz, voy a estar peleando, porque quiero tener una relación íntegra contigo, profunda, como cuando te conocí al principio. Cuando le conocimos todo lo que nos decía el Señor, estoy segurísima que no soy la única. Todo lo queríamos hacer. Cuando estábamos en ese primer amor, 20 reuniones a la semana yo creo que se nos hacían pocas. Y ahora, con una que tengamos a la semana o dos, ya estamos viendo si me da tiempo, si puedo, cómo va a estar el clima. ¿Qué está pasando con nuestro amor a Dios? ¿Qué está pasando con nuestra entrega a Dios? Nuestro Dios nos invita, circuncidaos el corazón, lava tu corazón. Nos contaminamos, amados. ¿Y qué puede lavar nuestro corazón? Dice el Señor, ni aunque te eches lejía, ni con jabón, no te lo puedes limpiar, pero Él sí puede limpiarlo. Él sí puede limpiarlo. Ven, entonces vengamos a Dios, fuente de agua viva. Entendamos, no podemos hacerlo solos, necesitamos a Dios. Clamaré y algo sucederá. Esperaré y algo sucederá. Yo no sé si tú estás esperando estos momentos de adoración para retomar y guerrear por aquello que estás esperando en Dios. Acordaos, no venimos aquí para cumplir y llenar el lugar. Tenemos que venir con un corazón, una mente dispuesta, abierta para ser transformados. Que Dios circuncide mi corazón. Que Dios quite esa dureza de cerviz. Que Dios destapone mis oídos. Que quite esas vendas mágicas que han sido tejidas para que yo no vea la gloria de Dios. Amados, tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios que quiere hacer milagros, prodigios, mayores cosas haréis vosotros. La salvación de una persona es algo mayor de lo que tú puedas imaginar. Podemos ver cosas mayores, pero a veces creo que no las estamos esperando. Porque nos quedamos solo con esto. Creemos que es una religiosidad, como los hámsters, ¿verdad? Dan vueltas y no llegan a ningún lado. No seamos así, amados. Tenemos que ver nuestra vida transformada. Dios lo único que quiere es bendecirnos. Miren cómo lo dice. Os daré pastores según mi corazón y me llamaréis Padre mío. Padre mío. Dios está esperando que nuestros ojos estén puestos en Él como un Padre. Que veamos el gran amor, la misericordia, la paciencia que Dios tiene con nosotros, pero quiere cambios. Él quiere que nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón, no a medias. No caigamos en la rutina, no caigamos en el engaño de que puedo hacer esto y seguir agradando a Dios. Cuidado, tenemos que ver si no estamos torciendo nuestros caminos. No hay quinto evangelio. Solo 4. Esta es la palabra de Dios. No hay que añadir ni quitar. Y tampoco podemos acomodarla. El pueblo de Israel lo hizo. No puedes servir a dos amos. No puedes servir al mundo y a Dios. Tienes que definirte por uno. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu esposo? Seamos fieles. Este es el llamado de Dios a la fidelidad. No puedes servir a los Baales. No puedes andar haciendo esto, andar tras de las vanidades y dejar a Dios como última cosa. Quisiera que tomes un tiempo para pedirle al Señor que te perdone por aquellas cosas que tú sabes que has hecho, por aquellos caminos torcidos que has tomado. Quiero que le pidas al Señor que te ayude a verlo como Él te ve a ti. Y que le digas, Señor, perdóname, he hecho lo que yo he querido. Me he desviado, he dejado mi primer amor.
He andado en cosas del mundo y creyendo que puedo estar bien contigo y no puedo andar en una dualidad de vida. Solo un amo tengo, solo un Señor eres tú. Le debemos fidelidad, lealtad a Dios. Recordemos todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha librado de la esclavitud también, de la esclavitud de Satanás. Nos ha liberado de la muerte eterna. Nos está conduciendo por este desierto, nos sigue conduciendo. No nos ha conducido, nos sigue conduciendo por este desierto. Él está con nosotros. Seamos fieles a Él y no le dejemos por cisternas rotas. Me duele que podemos hacer hasta lo imposible para las cosas del mundo, para lo que satisface mi carne, para adorarme a mí, porque querramos o no, estamos incurriendo muchas veces en ese tipo de idolatría. El yo, lo que importa soy yo. Cisternas rotas que no retienen el agua. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que si hay alguien aquí que no te conoce aún, pueda su entendimiento ser abierto y tu espíritu le pueda reconvenir de pecado, Señor, y pueda venir a ti la fuente de agua viva. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté haciendo su obra. Te pedimos por cada uno de nosotros que tú nos ayudes, a circuncidar nuestro corazón, Señor. Circuncida tú nuestros oídos, Padre. Pon tu colirio celestial en nuestros ojos para que podamos verte, para que podamos buscarte, para que podamos centrar nuestra mirada en ti, Dios, y no en las cosas pasajeras. Ayúdanos, Señor, a no cavar cisternas rotas. Ayúdanos a permanecer y a mitigar nuestra sed en ti, la fuente de agua viva. Señor, queremos esa fuente de agua viva en nosotros que esté corriendo con todo su ímpetu, Señor, limpiando nuestro ser. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos perdones, porque muchas veces llevamos esa dualidad de vida, siempre pensando en lo que nos agrada, sirviéndonos a nosotros mismos antes que a ti, complaciéndonos a nosotros mismos antes que a ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.